18. El bardo de Lima, Crisanto Maravillas, nació en el centro de la ciudad, un callejón de la Plaza de Santa Ana, desde cuyos techos se hacían volar las más airosas cometas del Perú, hermosos objetos de papel de seda que cuando se elevaban gallardamente sobre los barrios altos, salían a espiar por sus claraboyas las monjitas de clausura del convento de las Descalzas. Precisamente el nacimiento del niño, que años más tarde llevaría a alturas cometeras el vals criollo, la marinera, las polcas, coincidió con el bautizo de una cometa, fiesta que congregaba en el callejón de Santa Ana a los mejores guitarristas, cajoneadores y cantores del barrio. La comadrona, al abrir la ventanilla del cuarto H, donde se produjo el alumbramiento, para anunciar que la demografía de ese rincón de la ciudad había aumentado, pronosticó: si sobrevive, será jaranista. Pero parecía dudoso que sobreviviera. Pesaba menos de 1 kilo y sus piernecitas eran tan reducidas que probablemente no caminaría jamás. Su padre, Valentín Maravillas, que se había pasado la vida tratando de aclimatar en el barrio la devoción del Señor de Limpias, proclamó que su santo patrono haría la hazaña, salvaría a su hijo y le permitiría andar como un cristiano normal. Su madre, María Portal, cocinera de dedos mágicos que nunca había sufrido ni un resfrío, quedó tan impresionada al ver que el hijo tan soñado y pedido a Dios era eso, una larva de homínido, un feto triste. Cuando lo vio hecho el marido de la casa, responsabilizándolo y acusándolo delante del vecindario de ser solo medio hombre por culpa de su beatería. Lo cierto es que Crisanto Maravilla sobrevivió y pese a sus piernecitas ridículas, llegó a andar, sin ninguna elegancia desde luego, más bien como un títere que articula cada paso a 3 movimientos: alzar la pierna, doblar la rodilla, bajar el pie, y con tanta lentitud que quienes iban a su lado tenían la sensación de estar siguiendo la procesión cuando se embotella en las calles angostas. Pero al menos, decían sus progenitores, ya reconciliados, Crisanto se desplazaba por el mundo sin muletas y por su propia voluntad. Don Valentín, arrodillado en la iglesia de Santa Ana, se lo agradecía al Señor de Limpias con ojos húmedos. Pero María Portal decía que el autor del milagro era exclusivamente el más famoso galeno de la ciudad, un especialista en tullidos que había convertido en velocistas a sinnúmero de paralíticos, el doctor Alberto de Quinteros. María había preparado banquetes criollos memorables en su casa y el sabio le había enseñado masajes, ejercicios y cuidados para que, pese a ser tan menudas y raquíticas las extremidades de Crisanto, pudieran sostenerlo y moverlo por los caminos del mundo. Nadie podrá decir que Crisanto Maravillas tuvo una infancia semejante a la de otros niños del tradicional barrio donde le tocó nacer. Para desgracia o fortuna suya, su esmirriado organismo no le permitió compartir ninguna de esas actividades que iban cuajando el cuerpo y el espíritu de los muchachos de la vecindad. No jugó al fútbol con pelota de trapo, nunca pudo boxear en un ring ni trompearse en una esquina. Jamás participó en esos combates a honda, pedrada o puntapié que en las calles de la vieja Lima enfrentaban a los muchachos de la plaza de Santa Ana con las pandillas del Chirimoyo, de Cocharcas, de Cinco Esquinas, del Cercado. No pudo ir con sus compañeros de la escuelita fiscal de la plazuela de Santa Clara, donde aprendió a leer, a robar fruta a las huertas de Canto Grande y Ñaña, ni bañarse desnudo en el Rigmac, ni montar burros a pelo en los potreros del Santoyo.
Pequeñito hasta las lindes del enanismo, flaco como una escoba, con la piel achocolatada de su padre y los pelos lacios de su madre, Crisanto miraba desde lejos con ojos inteligentes a sus compañeros y los veía divertirse, sudar, crecer y fortalecerse en esas aventuras que le estaban prohibidas. Y en su cara se dibujaba una expresión de resignada melancolía, de apacible tristeza. Pareció en una época que iba a resultar tan religioso como su padre, quien además del culto al Señor de Limpias, se había pasado la vida cargando andas de distintos Cristos y vírgenes y cambiando de hábitos, porque durante años fue un empeñoso monaguillo en las iglesias de las vecindades de la Plaza de Santa Ana. Como era puntual, se sabía las réplicas al dedillo y tenía aire inocente. Los párrocos del barrio le perdonaban la calma y torpeza de sus movimientos y lo llamaban con frecuencia para que ayudara misas, repicara la campanilla en la Vía Crucis de Semana Santa o echara incienso en las procesiones. Viéndolo embutido en la capa de monaguillo que siempre le quedaba grande y oyéndolo recitar con devoción, en buen latín, en los altares de las Trinitarias de San Andrés del Carmen, de la Buena Muerte y aún de la iglesita de Ecocharcas, María Portal, que hubiera deseado para su hijo un tempestuoso destino de militar, de aventurero, de irresistible galán, reprimía un suspiro. Pero el rey de los cofrades de Lima, Valentín Maravillas, sentía que le crecía el corazón ante la perspectiva de que el resabio de su sangre fuera cura. Todos se equivocaban, el niño no tenía vocación religiosa. Estaba dotado de intensa vida interior y su sensibilidad no hallaba cómo, dónde, de qué alimentarse. El ambiente de cirios chisporroteantes, de sahumerios y rezos, de imágenes consteladas de exvotos, de reponsos y ritos y cruces y genuflexiones, aplacó su precoz avidez de poesía, su hambre de espiritualidad. María Portal ayudaba a las madres descalzas en sus labores de repostería y artes domésticas y era por ello una de las contadas personas que franqueaban la rígida clausura del convento. La egregia cocinera llevaba con ella a Crisanto y cuando éste fue creciendo, en edad, no en estatura, las descalzas se habían acostumbrado tanto a verlo que lo dejaron seguir vagabundeando por los claustros mientras María Portal preparaba con las monjitas las celestiales pastas, las temblorosas mazamorras, los blancos suspiros, los huevos chimbos y los mazapanes que luego se venderían a fin de reunir fondos para las misiones del África. Así fue como Crisanto Maravillas, a los 10 años de edad, conoció el amor. La niña que instantáneamente lo sedujo se llamaba Fátima, tenía su misma edad y cumplía en el femenino universo de las descalzas las humildes funciones de sirvienta. Cuando Crisanto Maravillas la vio por primera vez, la pequeña acababa de baldear los corredores de lajas serranas del claustro y se disponía a regar los rosales y las azucenas de la huerta. Era una niña que, pese a estar sumergida en un costal con agujeros y tener los cabellos bajo un trapo de tocuyo a la manera de una toca, no podía ocultar su origen. Tez marfileña, ojeras azules, mentón arrogante, tobillos esbeltos. Se trataba, tragedias de sangre azul que envidia el vulgo, de una recogida. Había sido abandonada una noche de invierno envuelta en una manta celeste en el torno de la calle Junín con un mensaje llorosamente caligrafiado. Soy hija de un amor funesto que desespera a una familia honorable y no podría vivir en la sociedad sin ser una acusación contra el pecado de los autores de mis días,
quienes por tener el mismo padre y la misma madre están impedidos de amarse, de tenerme y de reconocerme. Ustedes, descalzas bienaventuradas, son las únicas personas que pueden criarme sin avergonzarse de mí ni avergonzarme. Mis atormentados progenitores retribuirán a la congregación con abundancia esta obra de caridad que abrirá a ustedes las puertas del cielo. Las monjitas encontraron junto a la hija del incesto una talega repleta de dinero, que caníbales de la paganidad a los que hay que evangelizar y vestir y alimentar, acabó de convencerlas. La tendrían como doméstica y más tarde, si mostraba vocación, harían de ella otra esclava del Señor, de hábito blanco. La bautizaron con el nombre de Fátima, pues había sido recogida el día de la aparición de la Virgen a los pastorcitos de Portugal. La niña creció así, lejos del mundo, entre las virginales murallas de las descalzas, en una atmósfera impoluta, sin ver otro hombre antes de Crisanto que el anciano y gotoso don Sebastián Bergua, el capellán que venía una vez por semana a absolver de sus pecadillos a las monjitas. Era dulce, suave, dócil, y las religiosas más entendidas decían que pureza de mente que abuena la mirada y beatifica el aliento. Se advertían en su manera de ser signos inequívocos de santidad. Crisanto Maravillas, haciendo un esfuerzo sobrehumano para vencer la timidez que le agarrotaba la lengua, se acercó a la niña y le preguntó si podía ayudarla a regar la huerta. Ella consintió y desde entonces ves que María Portal iba al convento, mientras ella cocinaba con las monjitas, Fátima y Crisanto barrían juntos las celdas o juntos fregaban los patios o cambiaban juntos las flores del altar o juntos lavaban los vidrios de las ventanas o juntos enceraban las baldosas o desempolvaban juntos los devocionarios. Entre el muchacho feo y la niña bonita fue naciendo, primer amor que se recuerda siempre como el mejor, un vínculo que rompería la muerte. Fue cuando el joven semibaldado estaba merodeando los 12 años que Valentín Maravillas y María Portal advirtieron los primeros brotes de esa inclinación que haría de Crisanto en poco tiempo poeta inspiradísimo e ínclito compositor. Ocurría durante las celebraciones que al menos una vez por semana reunían a los vecinos de la plaza de Santa Ana. En la cochera del sastre Chumpitaz, en el patiecito de la ferretería de los Lama, en el callejón de Valentín, con motivo de un nacimiento o de un velorio, nunca faltaban pretextos. Se organizaban jaranas hasta el amanecer que transcurrían bajo el punteo de las guitarras, los sones del cajón, el cascabeleo de las palmas y la voz de los tenores. Mientras las parejas entonadas, enardecido aguardiente y aromáticas viandas de María Portal sacaban chispas a las baldosas, Crisanto Maravillas miraba a los guitarristas, cantantes y cajoneadores como si sus palabras y sonidos fueran algo sobrenatural. Y cuando los músicos hacían un alto para fumar un cigarrillo o libar una copita, el niño, en actitud reverencial, se acercaba a las guitarras, las acariciaba con cuidado para no asustarlas, pulsaba las 6 cuerdas y se oían unos arpegios. Muy pronto fue evidente que se trataba de una aptitud de un sobresaliente don. El baldado tenía oído notable, captaba y retenía en el acto cualquier ritmo y aunque sus manitas eran débiles, sabía acompañar expertamente cualquier música criolla en el cajón. En esos entreactos de la orquesta para comer o brindar, aprendió solo los secretos y se hizo amigo íntimo de las guitarras. Los vecinos se acostumbraron a verlo tocar en las fiestas como un músico más. Sus piernas no habían crecido y aunque tenía ya 14 años,
parecía de 8. Era muy flaquito, pues, señal fehaciente de naturaleza artística, esbeltez que hermana a los inspirados. Vivía crónicamente inapetente, y si María Portal no hubiese estado allí con su dinamismo militar para embutirle el alimento, el joven bardo se hubiera volatilizado. Esa frágil hechura, sin embargo, no conocía la fatiga en lo que se refiere a la música. Los guitarristas del barrio rodaban por el suelo, exhaustos, después de tocar y cantar muchas horas. Se les acalambraban los dedos y merecían la mudez por afonía, pero el baldado seguía allí, en una sillita de paja, arrancando arrobadoras armonías a las hebras y canturreando como si la fiesta acabara de empezar. No tenía voz potente. Hubiera sido incapaz de emular las proezas del célebre Ezequiel Delfín, que al cantar ciertos valses en llave de sol, rajaba los vidrios de las ventanas que tenía al frente. Pero la falta de fuerza la compensaba su indesmayable entonación, el maniático afinamiento, esa riqueza de matices que nunca desdeñaba ni malhería una nota. Sin embargo, no lo harían famoso sus condiciones de intérprete, sino las de compositor. Que el muchacho tullido de los barrios altos, además de tocar y cantar la música criolla, sabía inventarla, se hizo público un sábado en medio de una sarmentosa fiesta que bajo papeles de colores, quitasueños y serpentinas alegraba el callejón de Santa Ana en homenaje al santo de la cocinera. A medianoche los músicos sorprendieron a la concurrencia con una polquita inédita cuya letra dialogaba picarescamente. ¿Cómo? Con amor, con amor, con amor. ¿Qué haces? Llevo una flor, una flor, una flor. ¿Dónde? En el ojal, en el ojal, en el ojal. ¿A quién? A María Portal, María Portal, María Portal. El ritmo contagió a los asistentes un compulsivo deseo de bailar, de saltar, de brincar, y la letra los divirtió y conmovió. La curiosidad fue unánime. ¿Quién era el autor? Los músicos volvieron las cabezas y señalaron a Crisanto Maravillas, quien, modestia de los verdaderamente grandes, bajó los ojos. María Portal lo devoró a besos. El cofrade Valentín enjugó una lágrima y todo el barrio premió con una ovación al novel forjador de versos. En la ciudad de las tapadas había nacido un artista. La carrera de Crisanto Maravillas, si puede este término pedestremente atlético calificar un quehacer signado por el soplo de Dios, fue meteórica. A los pocos meses sus canciones eran conocidas en Lima y en unos años estaban en la memoria y corazón del Perú. No había cumplido los 20 cuando Abeles y Caínes reconocían que era el compositor más querido del país. Sus valses alegraban las fiestas de los ricos. Se bailaban en los ágapes de la clase media y eran el manjar de los pobres. Los conjuntos de la capital rivalizaban interpretando su música y no había hombre o mujer que al iniciarse en la difícil profesión del canto no eligiera las maravillas de maravillas para su repertorio. Le editaron discos, cancioneros, y en las radios y en las revistas su presencia fue una obligación. Para los chismes y la fantasía de la gente, el compositor baldado de los barrios altos se volvió leyenda. La gloria y la popularidad no marearon al sencillo muchacho que recibía estos homenajes con indiferencia de cisne. Dejó el colegio en el segundo de media para dedicarse al arte, con los regalos que le hacían por tocar en las fiestas, dar serenatas o componer acrósticos, pudo comprarse una guitarra. El día que la tuvo, fue feliz. Había encontrado un confidente para sus penas, un compañero para la soledad y una voz para su inspiración.
No sabía escribir ni leer música y nunca aprendió a hacerlo. Trabajaba al oído, a base de intuición. Una vez que tenía aprendida la melodía, se la cantaba al cholo Blas Sanginés, un profesor del barrio, y él se la ponía en notas y pentagramas. Jamás quiso administrar su talento, nunca patentó sus composiciones ni cobró por ellas derechos, y cuando los amigos venían a contarle que las mediocridades de los bajos fondos artísticos plagiaban sus músicas y letras, se limitaba a bostezar. Pese a este desinterés, llegó a ganar algún dinero que le enviaban las casas de discos, las radios, o que le exigían recibir los dueños cuando tocaba en una fiesta. Crisanto ofrecía esa plata a sus progenitores, y cuando estos murieron, tenía ya 30 años, la gastaba con sus amigos. Jamás quiso dejar los barrios altos ni el cuarto letra H del callejón donde había nacido. ¿Era por fidelidad y cariño a su origen humilde? ¿Por amor al arroyo? También, sin duda. Pero era sobre todo porque en ese angosto zaguán estaba a tiro de piedra de la niña de sangres aledañas, llamada Fátima, que conoció cuando era sirvienta y que ahora había tomado los hábitos y hecho los votos de obediencia, pobreza y, castidad como esposa del Señor. Fue el secreto de su vida, la razón de ser de esa tristeza que todo el mundo, ceguera de la multitud por las llagas del alma, atribuyó siempre a sus piernas maceradas y a su figurilla asimétrica. Por lo demás, gracias a esa deformidad que le retrocedía los años, Crisanto había seguido acompañando a su madre a la ciudadela religiosa de las Descalzas y una vez por semana, cuando menos, había podido ver a la muchacha de sus sueños. ¿Amaba Sor Fátima al inválido como él a ella? Imposible saberlo. Flor de invernadero, ignorante de los misterios rijosos del polen de los campos, Fátima había adquirido conciencia, sentimientos, pasado de niña a adolescente y a mujer en un mundo ascético y conventual, rodeada de ancianas. Todo lo que había llegado a sus oídos, a sus ojos, a su fantasía, estuvo rigurosamente filtrado por el cernidor moral de la congregación, estricta entre las estrictas. ¿Cómo hubiera adivinado esa virtud corporizada, que eso que ella creía propiedad de Dios, el amor, podía ser también tráfico humano? Pero agua que desciende la montaña para encontrar el río, ternerillo que antes de abrir los ojos busca la teta para mamar la leche blanca, tal vez lo amaba. En todo caso fue su amigo, la sola persona de su edad que conoció, el único compañero de juegos que tuvo, si es propio llamar juegos, a esos trabajos que compartían mientras María Portal, la eximia costurera, enseñaba a las monjitas el secreto de sus bordados. Barrer pisos, fregar vidrios, regar plantas y encender cirios. Pero es verdad que los niños, después jóvenes, conversaron mucho a lo largo de esos años. Diálogos ingenuos. Ella era inocente, él era tímido, en los que delicadeza de azucenas y espiritualidad de palomas se hablaba de amor sin mencionarlo, por temas interpósitos, como los lindos colores de la colección de estampitas de Sor Fátima y las explicaciones que Crisanto le hacía de que eran los tranvías. ¿De qué eran los tranvías, los autos, los cinemas? Todo eso está contado. Entienda quien quiera entender en las canciones de maravillas, dedicadas a esa misteriosa mujer nunca nombrada, salvo en el famosísimo vals de título que tanto ha intrigado a sus admiradores. Fátima es la Virgen de Fátima. Aunque sabía que nunca podría sacarla del convento y hacerla suya, Crisanto Maravillas se sentía feliz viendo a su musa unas horas por semana. De esos breves encuentros salía robustecida su inspiración y así surgían las mozamalas,
los yarabíes, los festejos y las resbalosas. La segunda tragedia de su vida ocurrió el día en que por casualidad la superiora de las descalzas lo descubrió vaciando la vejiga. La madre Lituma cambió varias veces de color y tuvo un ataque de hipo. Corrió a preguntar a María Portal la edad de su hijo y la costurera confesó que aunque su altura y forma eran de 10, había cumplido 18 años. La madre Lituma, santiguándose, le prohibió la entrada al convento para siempre. Fue un golpe casi homicida para el bardo de la plaza de Santa Ana, quien cayó enfermo de romántico, inubicable mal. Estuvo muchos días en cama, altísimas fiebres, delirios melodiosos, mientras médicos y curanderos probaban ungüentos y conjuros para regresarlo del coma. Cuando se levantó era un espectro que apenas se tenía en pie. Pero, ¿podía ser de otra manera? Quedar desgajado de su amada fue provechoso para su arte. Sentimentalizó su música hasta la lágrima y dramatizó virilmente sus letras. Las grandes canciones de amor de Crisanto Maravillas son de estos años. Sus amistades cada vez que escuchaban, acompañando las dulces melodías, esos versos desgarrados que hablaban de una muchacha encarcelada, jilguerito en su jaula, palomita casada, flor recogida y secuestrada en el templo del Señor, y de un hombre doliente que amaba a la distancia y sin esperanzas, se preguntaban, ¿quién es ella? Y curiosidad que perdió a Eva, trataban de identificar a la heroína entre las mujeres que asediaban al Aeda. Porque pese a su encogimiento y fealdad, Crisanto Maravillas tenía un hechicero atractivo para las limeñas. Blancas con cuentas de banco, cholitas de medio pelo, zambas de conventillo, muchachitas que aprendían a vivir o viejas que se resbalaban, aparecían en el modesto interior H, pretextando pedir un autógrafo. Le hacían ojitos, regalitos, salamerías, se insinuaban, le proponían citas o directamente pecados. Era que estas mujeres, como las de cierto país, que hasta en el nombre de su capital hace gala de pedantería, buenos vientos, buenos tiempos, aires saludables, tenían la costumbre de preferir a los hombres deformes, por ese estúpido prejuicio según el cual son mejores, matrimonialmente hablando, que los normales. No, en este caso ocurría que la riqueza de su arte nimbaba al hombrecito de la plaza de Santa Ana de una apostura espiritual, que desaparecía su miseria física y hasta lo hacía apetecible. Crisanto Maravillas, suavidad de convaleciente de tuberculosis, desalentaba educadamente estos avances y hacía saber a las solicitantes que perdían su tiempo. Pronunciaba entonces una esotérica frase que producía un indescriptible desasosiego de chismes a su alrededor. Yo creo en la fidelidad y soy un pastorcito de Portugal. Su vida era para entonces la bohemia de los gitanos del espíritu. Se levantaba a eso del mediodía y solía almorzar con el párroco de la iglesia de Santa Ana, un ex juez de instrucción en cuyo despacho se había mutilado un cuáquero. Don Pedro Barreda y Saldívar, para demostrar su inocencia de un crimen que se le atribuía, haber matado a un negro polizonte venido en la panza de un transatlántico desde el Brasil, el doctor don Gumersindo Tello, profundamente impresionado, cambió entonces la toga por la sotana. El suceso de la mutilación fue inmortalizado por Crisanto Maravillas en un festejo de quijada, guitarra y cajón. La sangre me absuelve.
El bardo y el padre Gumersindo acostumbraban ir juntos por esas calles limeñas donde Crisanto, artista que se nutría de la vida misma, recogía personajes y temas para sus canciones. Su música, tradición, historia, folclore, chismografía, eternizaba en melodía los tipos y las costumbres de la ciudad. En los corrales vecinos a la plaza del Cercado y en los del Santo Cristo, Maravillas y el padre Gumersindo asistían al entrenamiento que los galleros daban a sus campeones para las peleas en el Coliseo de Sandia. Y así nació la marinera. Cuídate de la Gise con mamá, o se asoleaban en la placita del Carmen Alto, en cuyo atrio, viendo al titiritero Monleón divertir al vecindario con sus muñecos de trapo, encontró Crisanto el tema del vals, La doncellita del Carmen Alto, que comienza así: tienes deditos de alambre y corazón de paja, ay mi amor. Fue también, sin duda, durante esos paseos criollistas por la vieja Lima que Crisanto cruzó a las viejecitas de mantas negras que aparecen en el vals Beatita, tú también fuiste mujer, y donde asistió a esas peleas de adolescentes de las que habla la polquita Los Mataperros. A eso de las 6 los amigos se separaban. El curita volvía a la parroquia a rezar por el alma del caníbal asesinado en el Callao y el bardo iba al garaje del sastre Chumpitaz. Allí, con el grupo de íntimos, el cajoneador Cifuentes, el rascador Tiburcio, la cantante Lucía Sémila, los guitarristas Felipe y Juan Portocarrero, ensayaban nuevas canciones, hacían arreglos, y cuando caía la oscuridad, alguien sacaba la fraterna botellita de pisco. Así, entre músicas y conversación, ensayo y traguitos, se les pasaban las horas. Cuando era noche, el grupo se iba a comer a cualquier restaurante de la ciudad, donde el artista era siempre invitado de honor. Otros días los esperaban fiestas, cumpleaños, cambio de aros, matrimonios o contratos en algún club. Regresaban al amanecer y los amigos solían despedir al bardo tullido en la puerta de su hogar. Pero cuando habían partido y se hallaban durmiendo en sus tugurios, la sombra de una figurilla contrahecha y torpe de andar emergía del callejón. Cruzaba la noche húmeda arrastrando una guitarra, fantasmal entre la garúa y la neblina del alba, e iba a sentarse en la desierta placita de Santa Ana, en la banca de piedra que mira a las descalzas. Los gatos del amanecer escuchaban entonces los más sentidos arpegios jamás brotados de guitarra terrena, las más ardientes canciones de amor salidas de estro humano. Unas beatas madrugadoras que alguna vez los sorprendieron así, cantando bajito y llorando frente al convento, propalaron la especie atroz de que, ebrio de vanidad, se había enamorado de la Virgen, a quien daba serenatas al despuntar el día. Pasaron semanas, meses, años. La fama de Crisanto Maravillas fue destino de globo que crece y sube en pos del sol, extendiéndose como su música. Nadie, sin embargo, ni su íntimo amigo el párroco Gumersindo Lituma, ex guardia civil, apaleado brutalmente por su esposa e hijos por criar ratones, y que mientras convalecía, escuchó el llamado del Señor. Sospechaba la historia de su inconmensurable pasión por la recluida Sor Fátima, quien en todos estos años había seguido trotando hacia la santidad. La casta pareja no pudo cambiar palabra desde el día en que la superiora, Sor Lucía Acémila, descubrió que el bardo era un ser dotado de virilidad. Pese a lo ocurrido esa mañana infausta en el despacho del juez instructor, pero a lo largo de los años tuvieron la dicha de verse, aunque con dificultad y a distancia. Sor Fátima, una vez monjita, pasó, como sus compañeras del convento, a hacer las guardias que tienen orando en la capilla, de 2 en 2, las 24 horas del día, a las madres descalzas. Las monjitas veladoras están separadas del público por una rejilla de madera que, pese
a ser de calado fino, permite que las gentes de ambos lados lleguen a verse. Esto explicaba en buena parte la religiosidad tenaz del bardo de Lima, que lo había hecho víctima a menudo de las burlas del vecindario, a las que Maravillas respondió con el piadoso tondero: sí, creyente soy. Crisanto pasaba efectivamente muchos momentos del día en la iglesia de las Descalzas. Entraba varias veces a santiguarse y echar una ojeada a la rejilla. Si vuelco en el corazón, carrera del pulso, frío en la espalda, a través del cuadriculado moderamen, en uno de los reclinatorios ocupados por las eternas siluetas de hábitos blancos, reconocía a Sor Fátima, inmediatamente caía de hinojos en las baldosas coloniales. Se colocaba en una posición sesgada. Lo ayudaba su físico, en el que no era fácil diferenciar el frente y el perfil. Le permitía dar la impresión de estar mirando el altar cuando en realidad tenía los ojos prendidos de esas nubes talares, de los almidonados copos que envolvían el cuerpo de su amada. Sor Fátima, a veces, respiros que se toma el atleta para redoblar esfuerzos, interrumpía sus rezos, alzaba la vista hacia él, a crucigramado altar, y reconocía entonces interpuesto el bulto de Crisanto. Una imperceptible sonrisa aparecía en la nívea faz de la monjita y en su delicado corazón se reavivaba un tierno sentimiento al reconocer al amigo de la infancia. Se encontraban sus ojos y en esos segundos Sor Fátima se sentía obligada a bajar los suyos. Se decían cosas que hasta ruborizaban a los ángeles del cielo. Porque sí, esa muchachita milagrosamente salvada de las ruedas del automóvil, conducido por el propagandista médico Lucho Abril Marroquín, que la arrolló una mañana soleada en las afueras de Pisco, cuando aún no tenía ni 5 años, y que en agradecimiento a la Virgen de Fátima se había hecho monja. Había llegado con el tiempo, en la soledad de su celda, a amar, de amor sincero, a la era de los barrios altos. Crisanto Maravillas había resignado a no desposar carnalmente a su amada, a solo comunicarse con ella de esa manera subliminal en la capilla. Pero nunca se conformó a la idea cruel para un hombre cuya única belleza era su arte, de que Sor Fátima no oyera su música, esas canciones que sin saberlo inspiraba. Tenía la sospecha certeza para cualquiera que echara un vistazo al espesor fortificado del convento, que a los oídos de su amada no llegaban las serenatas, que desafiando la pulmonía le daba cada madrugada desde hacía 20 años. Un día Crisanto Maravillas comenzó a incorporar temas religiosos y místicos a su repertorio. Los milagros de Santa Rosa, las proezas de San Martín de Porres, anécdotas de los mártires y execraciones a Pilatos sucedieron a las canciones costumbristas. Esto no debilitó el aprecio de las multitudes, pero le ganó una nueva legión de fanáticos: curas y frailes, las monjitas, la acción católica. La música criolla dignificada, aromosa de incienso, cuajada de temas santos, empezó a salvar las murallas que la tenían arraigada en salones y clubs, y a oírse en lugares donde antes era inconcebible: iglesias, procesiones, casas de retiro, seminarios. El astuto plan demoró 10 años, pero tuvo éxito. El convento de las Descalzas no pudo rechazar el ofrecimiento que recibió un día de admitir que el bardo mimado de la feligresía, el poeta de las congregaciones, el músico de los Vía Crucis, brindara en su capilla y claustros un recital de canciones a beneficio de los misioneros del África. El arzobispo de Lima, sabiduría púrpura y oído de conocedor, hizo saber que autorizaba el acto y que por unas horas suspendería la clausura a fin de que las madres descalzas pudieran deleitarse en música. Él mismo,
se proponía asistir al recital con su corte de dignatarios. El acontecimiento de efemérides en la ciudad de los virreyes tuvo lugar el día en que Crisanto Maravillas llegaba a la flor de la edad. ¿La cincuentena? Era un hombre de frente penetrante, nariz ancha, mirada aguileña, rectitud y bondad en el espíritu, y de una postura física que reproducía su belleza moral. Aunque previsiones del individuo que la sociedad tritura, se habían repartido invitaciones personales y advertido que nadie sin ellas podría asistir al evento. El peso de la realidad se impuso. La barrera policial, comandada por el célebre sargento Lituma y su adjunto, el cabo Jaime Concha, cedió como si fuera de papel ante las muchedumbres. Estas congregadas allí desde la noche anterior inundaron el local y anegaron claustros, zaguanes, escaleras, vestíbulos en actitud reverenciosa. Los invitados debieron ingresar por una puerta secreta, directamente a los altos, donde, apiñados detrás de añejos barandales, se dispusieron a gozar del espectáculo. Cuando a las 6 de la tarde el bardo, sonrisa de conquistador, traje azul marino, paso de gimnasta, cabellera dorada flotando al viento, ingresó escoltado por su orquesta y coro, una ovación que rebotó por los techos conmovió las descalzas. Desde allí, mientras se ponía de hinojos y con voz de barítono, Gumersindo Maravillas entonaba un Padre Nuestro y un Ave María, sus ojos iban identificando entre las cabezas a un ramillete de conocidos. Estaba allí, en primera fila, un afamado astrólogo, el profesor Ezequiel Delfín Acémila, quien escrutando los cielos, midiendo las marcas y haciendo pases cabalísticos, había averiguado el destino de las señoras millonarias de la ciudad, y que simpleza de sabio que juega las bolitas tenía la debilidad de la música criolla. Y estaba allí también de punta en blanco, un clavel rojo en el ojal y una zarita flamante, el negro más popular de Lima, aquel que habiendo cruzado el océano como polizonte en la barriga de un avión, había rehecho aquí su vida, dedicado al cívico pasatiempo de matar ratones mediante venenos típicos de su tribu, con lo que se hizo rico. Y casualidades que urden el diablo o el azar comparecían igualmente atraídos por su común admiración al músico, el testigo de Jehová Lucho Abril Marroquín, quien a raíz de la proeza que protagonizara, autodecapitarse con un filudo cortapapeles, el dedo índice de la mano derecha, se había ganado el apodo de El Mocho, y Sarita Huanca Salaverría, la bella victoriana, caprichosa y gentil, que le había exigido en ofrenda de amor tan dura prueba, y cómo no iba a verse exangüe entre la multitud criollista el miraflorino Richard Quinteros. Aprovechando que una vez en la vida basta y sobra, se abrían las puertas de las Carmelitas. Se había deslizado al claustro, confundido entre las gentes, para ver, aunque fuera de lejos, a esa hermana suya, Sor Fátima, Sor Lituma, Sor Lucía, encerrada allí por sus padres para librarla de su incestuoso amor. Y hasta los Bergua, sordomudos que jamás abandonaban la pensión colonial donde vivían, dedicados a la altruista ocupación de enseñar a dialogar entre sí, con muecas y ademanes, a los niños pobres privados de audición y habla, se habían hecho presentes, contagiados por la curiosidad general, para ver al ídolo de Lima. El apocalipsis que enlutaría la ciudad se desencadenó cuando el padre Gumersindo Tello ya había iniciado el recital. Ante la hipnosis de cientos de espectadores arracimados en zaguanes, patios, escaleras, techos, el lírico,
acompañado por el órgano, interpretaba las últimas notas del primoroso apóstrofe: mi religión no se vende. La misma salva de aplausos que premió al padre Gumersindo, mal y bien que se mezclan como el café con leche, perdió a los asistentes, pues demasiado absorbidos por el canto, demasiado atentos a las palmas, hurras, vítores, confundieron los primeros síntomas del cataclismo con la agitación creada en ellos por el canario del Señor. No reaccionaron en los segundos en que aún era posible correr, salir, ponerse a salvo. Cuando rugido volcánico que destroza los tímpanos descubrieron que no temblaban ellos sino la tierra, era tarde, porque las tres únicas puertas de las Carmelitas, coincidencia, voluntad de Dios, torpeza de arquitecto, habían quedado bloqueadas por los primeros derrumbes, sepultando el gran angelote de piedra que tapió la puerta principal. Al sargento Crisanto Maravillas, quien, secundado por el cabo Jaime Concha y el guardia Lituma, al iniciarse el terremoto, trataba de evacuar el convento. El valeroso cívico y sus dos adjuntos fueron las primeras víctimas de la deflagración subterránea. Así acabaron, cucarachas que apachurra el zapato, bajo un indiferente personaje de granito en las puertas santas de las Carmelitas, los tres mosqueteros del Cuerpo de Bomberos del Perú. Entretanto, en el interior del convento, los fieles allí congregados por la música y la religión morían como moscas. A los aplausos había sucedido un coro de ayes, alaridos y aullidos. Las nobles piedras, los rancios adobes, no pudieron resistir el estremecimiento convulsivo, interminable de las profundidades. Una a una las paredes se fueron resquebrajando, desmoronando y triturando a quienes trataban de escalarlas para ganar la calle. Así murieron unos célebres exterminadores de ratas y ratones. Los Bergua, segundos después, se desfondaron, ruido de infierno y polvo de tornado, las galerías del segundo piso, precipitando proyectiles vivos, bólidos humanos, contra las gentes apiñadas en el patio, a las gentes que se habían instalado en los altos para escuchar mejor a la madre Gumersinda. Así murió, el cráneo reventado contra las baldosas, el psicólogo de Lima, Lucho Abril Marroquín, que había desneurotizado a media ciudad mediante un tratamiento de su invención, que consistía en jugar al retumbante juego del palitroque. Pero fue el derrumbe de los techos carmelitas lo que produjo el mayor número de muertos en el mínimo tiempo. Así murió, entre otros, la madre Lucía Acémila, quien tanta fama había ganado en el mundo luego de desertar su antigua secta, los Testigos de Jehová, por escribir un libro que alabó el Papa, Escarnio del tronco en nombre de la cruz. La muerte de Sor Fátima y Richard, ímpetu de amor que ni la sangre ni el hábito detienen, fue todavía más triste. Ambos, durante los siglos que duró el fuego, permanecieron indemnes, abrazándose, mientras a su alrededor, asfixiadas, pisoteadas, chamuscadas, perecían las gentes. Ya había cesado el incendio y entre carbones y espesas nubes, los dos amantes se besaban rodeados de mortandad. Había llegado el momento de ganar la calle. Richard, entonces, tomando de la cintura a la madre Fátima, la arrastró hacia uno de los boquetes abiertos en los muros por la braveza del incendio. Pero apenas habían dado unos pasos los amantes cuando, infamia de la tierra carnívora, justicia celestial,
Se abrió el suelo a sus pies. El fuego había devorado la trampa que ocultaba la cueva colonial donde las carmelitas guardaban los huesos de sus muertos, y allí cayeron, desbaratándose contra el osario, los hermanos luciferinos. ¿Era el diablo quien se los llevaba? ¿Era el infierno el epílogo de sus amores o era Dios, que compadecido de su azaroso padecer, los subía a los cielos? ¿Había terminado? ¿O tendría una continuación ultraterrena esta historia de sangre, canto, misticismo y fuego? XIX. Javier nos llamó por teléfono desde Lima a las 7 de la mañana. La comunicación era pésima, pero ni los zumbidos ni las vibraciones que la interferían disimulaban lo alarmada que estaba su voz. Malas noticias, me dijo de entrada. Montones de malas noticias. A unos 50 kilómetros de Lima, el colectivo donde él y Pascual regresaban la víspera se salió de la carretera y dio una vuelta de campana en el arenal. Ninguno de los dos se hirió, pero el chofer y otro pasajero habían sufrido contusiones serias. Fue una pesadilla conseguir en plena noche que algún auto se detuviera y les echara una mano. Javier había llegado a su pensión molido de fatiga. Allí recibió un susto todavía mayor. En la puerta lo esperaba mi padre. Se le había acercado, lívido, le había mostrado un revólver. Lo había amenazado con pegarle un tiro si no revelaba al instante dónde estábamos yo y la tía Julia. Muerto de pánico, hasta ahora solo había visto revólveres en película, compadre, Javier le juró y requete juró por su madre y por todos los santos que no lo sabía, que no me veía hacía una semana. Por último, mi padre se había calmado algo y le había dejado una carta para que me la entregara en persona. Aturdido con lo que acababa de ocurrir, Javier, ¡qué nochecita, Varguitas! Apenas se fue mi padre, decidió hablar inmediatamente con el tío Lucho para saber si mi familia materna había llegado también a esos extremos de rabia. El tío Lucho lo recibió en bata, habían conversado cerca de una hora. Él no estaba colérico, sino apenado, preocupado, confuso. Javier le confirmó que estábamos casados con todas las de la ley y le aseguró que él también había tratado de disuadirme, pero en vano. El tío Lucho sugería que volviéramos a Lima cuanto antes para coger al toro por los cuernos y tratar de arreglar las cosas. El gran problema es tu padre, Varguitas, concluyó su informe Javier. El resto de la familia se irá conformando poco a poco. Pero él está echando chispas. No sabes la carta que te ha dejado. Lo reñí por leerse las cartas ajenas y le dije que regresábamos a Lima de inmediato, que a mediodía pasaría a verlo a su trabajo o que lo llamaría por teléfono. Le conté todo a la tía Julia mientras se vestía, sin ocultarle nada, pero tratando de restar truculencia a los hechos. Lo que no me gusta nada es lo del revólver, comentó la tía Julia. Supongo que a quien querrá pegarle un tiro será a mí, ¿no? Oye, Varguitas, espero que mi suegro no me mate en plena luna de miel. Y lo del choque. Pobre Javier, pobre Pascual. ¿En qué lío los hemos metido con nuestras locuras? No estaba asustada ni apenada en absoluto. Se la veía muy contenta y resuelta a enfrentar todas las calamidades. Así me sentía yo también. Pagamos el hotel, fuimos a tomar un café con leche a la Plaza de Armas y media hora después estábamos otra vez en la carretera en un viejo colectivo rumbo a Lima. Casi todo el trayecto nos besamos en la boca, en las mejillas, en las manos, diciéndonos al oído que nos queríamos y burlándonos de las miradas intranquilas de los pasajeros y del chofer que nos espiaba por el espejo retrovisor. Llegamos a Lima a las 10 de la mañana. Era un día gris. La neblina afantasmaba las casas y las gentes. Todo estaba húmedo y uno tenía la sensación de respirar agua.
El colectivo nos dejó en la casa de la tía Olga y el tío Lucho. Antes de tocar la puerta nos apretamos con fuerza las manos para darnos valor. La tía Julia se había puesto seria y yo sentí que el corazón se me apuraba. Nos abrió tío Lucho en persona, hizo una sonrisa que les salió terriblemente forzada, besó a la tía Julia en la mejilla y me besó a mí también. Tu hermana está todavía en cama, pero ya despierta, le dijo la tía Julia señalando el dormitorio. Entra nomás. Él y yo fuimos a sentarnos a la salita desde la cual se veía el seminario de los jesuitas, el malecón y el mar cuando no había neblina. Ahora solo se distinguían borrosas la pared y la azotea de ladrillos rojos del seminario. No te voy a jalar las orejas porque ya estás grande para que te jalen las orejas, murmuró el tío Lucho. Se lo veía realmente abatido, con señales de desvelo en la cara. ¿Al menos sospechas en lo que te has metido? Era la única manera de que no nos separaran. Le repuse con las frases que tenía preparadas. Julia y yo nos queremos. No hemos hecho ninguna locura. Lo hemos pensado y estamos seguros de lo que hicimos. Te prometo que vamos a salir adelante. Eres un mocoso. No tienes una profesión ni dónde caerte muerto. Tendrás que dejar la universidad y romperte el alma para mantener a tu mujer, susurró el tío Lucho, prendiendo un cigarrillo, moviendo la cabeza. Te has puesto la soga al cuello tú solito. Nadie se conforma, porque en la familia todos esperábamos que llegarías a ser alguien. Da pena ver que por un capricho te has zambullido en la mediocridad. No voy a dejar los estudios. Voy a terminar la universidad. Voy a hacer las mismas cosas que hubiera hecho sin casarme, le aseguré yo con ímpetu. Tienes que creerme y hacer que la familia me crea. Julia me va a ayudar. Ahora estudiaré. Trabajaré con más ganas. Por lo pronto hay que calmar a tu padre, que está fuera de sus casillas, me dijo el tío Lucho ablandándose de golpe. Ya había cumplido con jalarme las orejas y ahora parecía dispuesto a ayudarme. No entiende razones. Amenaza con denunciar a Julia a la policía y no sé cuántas cosas. Le dije que hablaría con él y procuraría que aceptara los hechos. El tío Lucho me miró de pies a cabeza. Era una vergüenza que un flamante novio estuviera con la camisa sucia. Debería ir a cambiarme y bañarme y de paso tranquilizar a los abuelitos que estaban muy inquietos. Conversamos todavía un rato y hasta tomamos un café sin que la tía Julia saliera del cuarto de la tía Olga. Yo afinaba el oído tratando de descubrir que si había llanto, gritos, discusión. No, ningún ruido atravesaba la puerta. La tía Julia apareció por fin, sola. Venía arrebatada, como si hubiera tomado mucho sol, pero sonriendo. Por lo menos estás viva y enterita, dijo el tío Lucho. Pensé que tu hermana te jalaría de las mechas. El primer momento casi me pega una cachetada, confesó la tía Julia sentándose a mi lado. Me ha dicho barbaridades, por supuesto, pero parece que a pesar de todo puedo seguir en la casa hasta que se aclaren las cosas. Me paré y dije que tenía que ir a Radio Panamericana. Sería trágico que precisamente ahora perdiera el trabajo. El tío Lucho me acompañó hasta la puerta. Me dijo que volviera a almorzar, y cuando al despedirme besé a la tía Julia, lo vi que sonreía. Corrí a la bodega de la esquina a telefonear a mi prima Nancy y tuve la suerte de que ella misma contestara la llamada. Se le fue la voz al reconocerme. Quedamos en encontrarnos dentro de 10 minutos en el Parque Salazar. Cuando llegué al parque, la flaquita estaba ya allí, muerta de curiosidad. Antes de que me contara nada, tuve que narrarle toda la aventura de Chincha y responder a innumerables preguntas suyas sobre detalles inesperados, como por ejemplo, ¿qué vestido se había puesto la tía Julia para el matrimonio? Lo que le encantó y celebró a carcajadas, pero no me creyó, fue la ligeramente distorsionada versión según la cual el alcalde que nos había casado
era un pescador negro, semicalato y sin zapatos. Por fin, después de esto, conseguí que me informara cómo había recibido la noticia la familia. Había ocurrido lo previsible. Venir de casa a casa, conciliábulos efervescentes, telefonazos innumerables, copiosas lágrimas, y al parecer mi madre había sido consolada, visitada, acompañada, como si hubiera perdido a su único hijo. En cuanto a Nancy, la habían acosado a preguntas y amenazas, convencidos de que era nuestra aliada para que dijera dónde estábamos. Pero ella había resistido, negando rotundamente, y hasta derramó unos lagrimones de cocodrilo que los hicieron dudar. También la flaca Nancy estaba inquieta con mi padre. «No se te vaya a ocurrir verlo hasta que se le pase el colerón», me advirtió. «Está tan furioso que podría desaparecerte». Le pregunté por el departamentito que había alquilado y me sorprendió otra vez con su sentido práctico. Esa misma mañana había hablado con la dueña. Tenían que arreglar el baño, cambiar una puerta y pintarlo, de modo que no estaría habitable antes de 10 días. Se me cayó el alma a los pies. Mientras caminaba a casa de los abuelos, iba pensando dónde diablo podríamos refugiarnos esas 2 semanas. Sin haber resuelto el problema, llegué a casa de los abuelitos y allí me encontré con mi madre. Estaba en la sala y al verme rompió en un llanto espectacular. Me abrazó con fuerza y mientras me acariciaba los ojos, las mejillas, me hundía los dedos en los cabellos. Medio ahogada por los sollozos, repetía con infinita lástima: «Hijito, Cholito, amor mío, ¿qué te han hecho? ¿Qué ha hecho contigo esa mujer?» Hacía cerca de 1 año que no la veía, y pese al llanto que le hinchaba la cara, la encontré rejuvenecida y apuesta. Hice lo posible por calmarla, asegurándole que no me habían hecho nada, que yo solito había tomado la decisión de casarme. Ella no podía oír mencionar el nombre de su recientísima nuera sin que recrudeciera su llanto. Tenía raptos de furia en los que llamaba a la tía Julia esa vieja, esa abusiva, esa divorciada. De pronto, en medio de la escena, descubrí algo que no se me había pasado por la cabeza. Más que el qué dirán, la hacía sufrir la religión. Era muy católica y no le importaba tanto que la tía Julia fuese mayor que yo, como que estuviera divorciada, es decir, impedida de casarse por la iglesia. Por fin conseguí apaciguarla con ayuda de los abuelos. Los viejecitos fueron un modelo de tino, bondad y discreción. El abuelo se limitó a decirme, mientras me daba en la frente el seco beso de costumbre: «Vaya poeta, por fin se te ve, ya nos tenías preocupados». Y la abuelita, después de muchos besos y abrazos, me preguntó al oído con una especie de recóndita picardía, muy bajito para que no fuera a oír mi mamá: «¿Y la Julita está bien?». Después de darme un duchazo y cambiarme de ropa, sentí una liberación al botar la que llevaba puesta hacía 4 días. Pude conversar con mi madre. Había dejado de llorar y estaba tomando una taza de té que le había preparado la abuelita, quien, sentada en el brazo del sillón, la acariciaba como si fuese una niña. Traté de hacerla sonreír con una broma que resultó de pésimo gusto. «Pero, mamacita, deberías estar feliz si me he casado con una gran amiga tuya». Pero luego toqué cuerdas más sensibles jurándole que no dejaría los estudios, que me recibiría de abogado y que incluso a lo mejor cambiaba de opinión sobre la diplomacia peruana. Los que no son idiotas son maricas, mamá. Y entraba a relaciones exteriores, el sueño de su vida. Poco a poco se fue desendureciendo. Y aunque siempre con cara de duelo, me preguntó por la universidad, por mis notas, por mi trabajo en la radio, y me riñó por lo ingrato que era, ya que apenas le escribía. Me dijo que mi padre había sufrido un golpe terrible. Él también ambicionaba grandes cosas para mí.
Por eso impediría que esa mujer arruinara mi vida. Había consultado a abogados. El matrimonio no era válido. Se anularía. Y la tía Julia podía ser acusada de corruptora de menores. Mi padre estaba tan violento que por ahora no quería verme, para que no ocurriera algo terrible, y exigía que la tía Julia saliera en el acto del país. Si no, sufriría las consecuencias. Le contesté que la tía Julia y yo nos habíamos casado justamente para no separarnos y que iba a ser muy difícil que despachara al extranjero a mi mujer a los 2 días de la boda. Pero ella no quería discutir conmigo. Ya lo conoces a tu papá. Ya sabes el carácter que tiene. Hay que darle gusto porque si no... Y ponía ojos de terror. Por fin le dije que iba a llegar tarde a mi trabajo. Ya conversaríamos. Y antes de despedirme volví a tranquilizarla sobre mi futuro, asegurándole que me recibiría de abogado. En el colectivo rumbo al centro de Lima tuve un presentimiento lúgubre. ¿Y si me encontraba alguien ocupando mi escritorio? Había faltado 3 días y en las últimas semanas, debido a los frustrantes preparativos matrimoniales, había descuidado por completo los boletines, en lo que Pascual y el gran Pablito debían haber hecho toda clase de barbaridades. Pensé sombríamente lo que sería, además de las complicaciones personales del momento, perder el puesto. Empecé a inventar argumentos capaces de enternecer a Genaro hijo y a Genaro papá. Pero al entrar al edificio Panamericano, con el alma en un hilo, mi sorpresa fue mayúscula, pues el empresario progresista con quien coincidí en el ascensor me saludó como si nos hubiésemos dejado de ver hacía 10 minutos. Tenía la cara grave. «Se confirma la catástrofe», me dijo moviendo la cabeza con pesadumbre. Parecía que hubiéramos estado hablando hacía un momento del asunto. «¿Quieres decirme qué vamos a hacer ahora?» «Tienen que internarlo». Bajó del ascensor en el segundo piso y yo, que para mantener la confusión había puesto cara de velorio y murmurado, como perfectamente al tanto de lo que me hablaba: «Ah, caramba, qué lástima». Me sentí feliz de que hubiera ocurrido algo tan grave que hiciera pasar inadvertida mi ausencia. En el altillo, Pascual y el gran Pablito escuchaban con aire fúnebre a Nelly, la secretaria de Genaro hijo. Apenas me saludaron, nadie bromeó sobre mi matrimonio. Me miraron desolados. «A Pedro Camacho se lo han llevado al manicomio», balbució el gran Pablito con la voz traspasada. «¡Qué cosa tan triste, don Mario!». Luego, entre los tres, pero sobre todo Nelly, que había seguido los acontecimientos desde la gerencia, me contaron los pormenores. Todo comenzó los mismos días en que yo andaba absorbido en mis trajines prematrimoniales. El principio del fin fueron las catástrofes, esos incendios, terremotos, choques, naufragios, descarrilamientos que devastaban los radioteatros, acabando en pocos minutos con decenas de personajes. Esta vez los propios actores y técnicos de Radio Central, asustados, habían dejado de servir de muro protector al escriba, o habían sido incapaces de impedir que el desconcierto y la protesta de los oyentes llegaran a los Genaros. Pero estos ya estaban alertados por los diarios, cuyos cronistas radiales se burlaban, hacía días, de los cataclismos de Pedro Camacho. Los Genaros lo habían llamado, interrogado, extremando las precauciones para no herirlo ni exasperarlo. Pero él se les derrumbó en plena reunión, con una crisis nerviosa. Las catástrofes eran estratagemas para recomenzar las historias desde cero, pues su memoria le fallaba. No sabía ya qué había ocurrido antes, ni qué personaje era quién, ni a cuál historia pertenecía. Y llorando a gritos, jalándose los pelos, aseguraba Nelly, les había confesado que en las últimas semanas su trabajo, su vida, sus noches eran un suplicio. Los Genaros
Lo habían hecho ver por un gran médico de Lima, el doctor Orforio Delgado, y éste dictaminó en el acto que el escriba no estaba en condiciones de trabajar. Su mente exhausta debía pasar un tiempo en reposo. Estábamos pendientes del relato de Nelly cuando sonó el teléfono. Era Genaro hijo, quería verme con urgencia. Bajé a su oficina convencido de que ahora sí vendría cuando menos una amonestación. Pero me recibió como en el ascensor, dando por supuesto que yo estaba al corriente de sus problemas. Acababa de hablar por teléfono con La Habana y maldecía porque la CMQ, aprovechándose de su situación, de la urgencia, le había cuadriplicado las tarifas. Es una tragedia, una mala suerte única. Eran los programas de mayor sintonía. Los anunciadores se lo peleaban. Decía revolviendo papeles. ¡Qué desastre volver a depender de los tiburones de la CMQ! Le pregunté cómo estaba Pedro Camacho, si lo había visto, en cuánto tiempo podría volver a trabajar. No hay ninguna esperanza, gruñó con una especie de furia, pero acabó por adoptar un tono compasivo. El doctor Delgado dice que su psiquis está en proceso de delicuescencia. Delicuescencia, ¿tú entiendes eso? Que el alma se le cae a pedazos. Supongo que se le pudre la cabeza o algo así, ¿no? Cuando mi padre le preguntó si el restablecimiento podía tomar unos meses, nos respondió, tal vez años, imagínate. Bajó la cabeza abrumado y con seguridad de adivino me predijo lo que ocurriría. Al saber que los libretos iban a ser en adelante los de la CMQ, los anunciadores cancelarían los contratos o pedirían rebajas del 50%. Para mal de males, los nuevos radioteatros no llegarían antes de 3 semanas o un mes, porque Cuba ahora era un burdel, había terrorismo, guerrillas, la CMQ andaba alborotada con gente presa, 1000 líos. Pero era impensable que los oyentes se quedaran un mes sin radioteatros. Radio Central perdería su público, se lo arrebatarían Radio La Crónica o Radio Colonial, que habían comenzado a darle duro con los radioteatros argentinos, esas guachaferías. A propósito, para eso te he hecho venir, añadió mirándome como si en ese momento me descubriera allí. Tienes que echarnos una mano. Tú eres medio intelectual, para ti será un trabajo fácil. Se trataba de meter al depósito de Radio Central, donde se conservaban los viejos libretos anteriores a la avenida de Pedro Camacho. Había que revisarlos, descubrir cuáles podían ser utilizados de inmediato hasta que llegaran los radioteatros frescos de la CMQ. Por supuesto, te pagaremos extra, me precisó. Aquí no explotamos a nadie. Sentí una enorme gratitud por Genaro hijo y una gran piedad por sus problemas. Aunque me diera 100 soles, en esos instantes me caían de maravilla. Cuando estaba saliendo de su oficina, su voz me atajó en la puerta. Oye, de veras, ya sé que te has casado. Me volví y me estaba haciendo un ademán afectuoso. ¿Quién es la víctima? Una mujer, supongo, ¿no? Bueno, felicitaciones. Ya nos tomaremos una copa para celebrarlo. Desde mi oficina llamé a la tía Julia. Me dijo que la tía Olga se había aplacado algo, pero que a cada rato se asombraba de nuevo y le decía, ¡qué loca eres! No la apenó mucho que el departamentito no estuviera aún disponible. Total, hemos dormido tanto tiempo separados que podemos hacerlo 2 semanas más, Varguitas. Y me dijo que después de darse un buen baño y cambiarse de ropa, se sentía muy optimista. Le advertí que no iría a almorzar porque tenía que meterle cuernos con una montaña de radioteatros y que nos veríamos a la noche. Hice el Panamericano y 2 boletines y fui a zambullirme en el depósito de Radio Central. Era una cueva sin luz, sembrada de telarañas, y al entrar oí carreritas de ratones en la oscuridad.
Había papeles por todas partes, amontonados, sueltos, desparramados, amarrados en paquetes. Inmediatamente comencé a estornudar por el polvo y la humedad. No había posibilidades de trabajar allí, así que me puse a acarrear altos de papel al cubículo de Pedro Camacho y me instalé en el que había sido su escritorio. No quedaba rastro de él, ni el diccionario de citas, ni el mapa de Lima, ni sus fichas sociológico-psicológico-raciales. El desorden y la suciedad de los viejos radioteatros de la CMQ eran supremos. La humedad había deshecho las letras, los ratones y cucarachas habían mordisqueado y defecado las páginas, y los libretos se habían mezclado unos con otros como las historias de Pedro Camacho. No había mucho que seleccionar. A lo más, tratar de descubrir algunos textos legibles. Llevaba unas 3 horas de estornudos alérgicos buceando entre almibaradas truculencias para armar algunos rompecabezas radioteatrales, cuando se abrió la puerta del cubículo y apareció Javier. Es increíble que en estos momentos, con los problemas que tienes, sigas con tu manía de Pedro Camacho, me dijo furioso. Vengo de donde tus abuelos. Por lo menos entérate de lo que te pasa y tiembla. Me lanzó sobre el escritorio rebosado de suspirantes libretos 2 sobres. Uno era la carta que le había dejado mi padre la noche anterior. Decía así: Mario, doy 48 horas de plazo para que esa mujer abandone el país. Si no lo hace, me encargaré yo, moviendo las influencias que haga falta, de hacerle pagar caro su audacia. En cuanto a ti, quiero que sepas que ando armado y que no permitiré que te burles de mí. Si no obedeces al pie de la letra y esa mujer no sale del país en el plazo indicado, te mataré de 5 balazos como a un perro, en plena calle. Había firmado con sus 2 apellidos y rúbrica y añadido una postdata. Puedes ir a pedir protección policial si quieres. Y para que quede bien claro, aquí firmo otra vez mi decisión de matarte donde te encuentre como a un perro. Y en efecto, había firmado por segunda vez con trazo más enérgico que la primera. El otro sobre se lo había entregado mi abuelita a Javier hacía media hora para que me lo trajera. Lo había llevado un guardia. Era una citación de la comisaría de Miraflores. Debía presentarme allí al día siguiente a las 9 de la mañana. Lo peor no es la carta, sino que, tal como lo vi anoche, puede muy bien cumplir la amenaza. Me consoló Javier sentándose en el alféizar de la ventana. ¿Qué hacemos, compañerito? Por lo pronto consultar a un abogado. Fue lo único que se me ocurrió. Sobre mi matrimonio y lo otro. ¿Conoces a alguno que nos pueda atender gratis o darnos crédito? Fuimos donde un abogado joven, pariente suyo, con quien algunas veces habíamos corrido olas en la playa de Miraflores. Fue muy amable, tomó con humor la historia de Chincha y me hizo algunas bromas. Como había calculado Javier, no quiso cobrarme. Me explicó que el matrimonio no era nulo, sino anulable, por la corrección de fechas en mi partida, pero eso requería una acción judicial. Si ésta no se entablaba, a los 2 años el matrimonio quedaría automáticamente compuesto y ya no se podía anular. En cuanto a la tía Julia, si era posible denunciarla como corruptora de menores, sentar un parte en la policía y hacerla detener, por lo menos provisionalmente. Luego habría un juicio, pero él estaba seguro que, vistas las circunstancias, es decir, dado que yo tenía 18 y no 12 años, era imposible que prosperara la acusación. Cualquier tribunal la absolvería. De todos modos, si quiere,
Tu papá puede hacerle pasar muy mal rato a la Julita, concluyó Javier mientras regresábamos a la radio por el jirón de la Unión. ¿Es verdad que tiene influencia con el gobierno? No lo sabía. Tal vez era amigo de un general, compadre de algún ministro. Bruscamente decidí que no iba a esperar hasta el día siguiente para saber qué quería la comisaría. Pedí a Javier que me ayudara a rescatar algunos radioteatros del magma de papeles de Radio Central para salir de dudas hoy mismo. Aceptó y me ofreció también que si me metían preso, me iría a visitar y me llevaría siempre cigarrillos. A las 6 de la tarde entregué a Genaro Hijo 2 radioteatros más o menos armados y le prometí que al día siguiente tendría otros 3. Di una ojeada veloz a los boletines de las 7 y de las 8. Prometí a Pascual que volvería para el Panamericano y media hora después estábamos con Javier en la comisaría del Malecón 28 de julio en Miraflores. Esperamos un buen rato y por fin nos recibieron el comisario, un mayor en uniforme, y el jefe de la PIP. Mi padre había venido esa mañana a pedir que me tomaran una declaración oficial sobre lo ocurrido. Tenían una lista de preguntas escritas a mano, pero mis respuestas las fue transcribiendo a máquina el policía de civil, lo que tomó mucho tiempo, pues era pésimo mecanógrafo. Admití que me había casado y subrayé enfáticamente que lo había hecho por mi propio deseo y voluntad, pero me negué a decir en qué localidad y ante qué alcaldía. Tampoco contesté quiénes habían sido los testigos. Las preguntas eran de tal naturaleza que parecían concebidas por un tinterillo con malas intenciones. Mi fecha de nacimiento y a continuación, como si no estuviera implícito en lo anterior, si era menor de edad o no, dónde vivía y con quién. Y por supuesto la edad de la tía Julia, a la que se llamaba Doña Julia, pregunta que también me negué a responder diciendo que era de mal gusto revelar la edad de las señoras. Esto provocó una curiosidad infantil en la pareja de policías, quienes luego de haber firmado yo la declaración, adoptando aires paternales, me preguntaron, solo por pura curiosidad, ¿cuántos años mayor que yo era la dama? Cuando salimos de la comisaría, solo por pura curiosidad, ¿cuántos años mayor que yo era la dama? Cuando salimos de la comisaría me sentí de pronto muy deprimido, con la incómoda sensación de ser un asesino o un ladrón. Javier pensaba que había metido la pata. Negarme a revelar el sitio del matrimonio era una provocación que irritaría más a mi padre y totalmente inútil, pues lo averiguaría en pocos días. Se me hacía cuesta arriba volver a la radio esa noche con el estado de ánimo en que estaba, así que me fui donde el tío Lucho. Me abrió la tía Olga, me recibió con cara seria y mirada homicida, pero no me dijo ni palabra, e incluso me alcanzó la mejilla para que la besara. Entró conmigo a la sala donde estaba la tía Julia y el tío Lucho. Bastaba verlos para saber que todo iba color de hormiga. Les pregunté qué sucedía. Las cosas se han puesto feas, me dijo la tía Julia, trenzando sus dedos con los míos. Yo vi el malestar que esto provocaba en la tía Olga. Mi suegro quiere hacerme votar del país como indeseable. El tío Jorge, el tío Juan y el tío Pedro habían tenido una entrevista esa tarde con mi padre y habían vuelto asustados del estado en que lo vieron. Un furor frío, una mirada fija, una manera de hablar que transparentaba una determinación inconmovible. Era categórico. La tía Julia debía partir del Perú antes de 48 horas o atenerse a las consecuencias. En efecto, era muy amigo, compañero de colegio, tal vez, del ministro de Trabajo de la dictadura, un general llamado Villacorta. Ya había hablado con él, y si no salía por propia voluntad, la tía Julia saldría escoltada por soldados hasta el avión. En cuanto a mí, si no le obedecía, lo pagaría caro. Y lo mismo que a Javier, también a mis tíos les había mostrado el revólver. Completé el cuadro enseñándoles la carta y contándoles el interrogatorio policial. La carta de mi padre tuvo la virtud de ganarlos del todo para nuestra causa. El tío Lucho sirvió unos whisky y cuando estábamos bebiendo, la tía Olga se puso de repente a llorar y a decir
que cómo era posible su hermana tratada como una criminal, amenazada con la policía, que ellas, que pertenecían a una de las mejores familias de Bolivia. No hay más remedio que me vaya, Varguitas, dijo la tía Julia. Vi que cambiaba una mirada con mis tíos y comprendí que ya habían hablado de eso. No me mires así. No es una conspiración. No es para siempre. Solo hasta que se le pase la rabieta a tu padre. Para evitar más escándalos. Lo habían conversado y discutido entre los tres y tenían a punto un plan. Habían descartado Bolivia y sugerían que la tía Julia fuera a Chile, a Valparaíso, donde vivía su abuelita. Estaría allí solo el tiempo indispensable para que se serenaran los ánimos. Volvería en el instante mismo en que yo la llamara. Me opuse con furia. Dije que la tía Julia era mi mujer. Me había casado con ella para que estuviéramos juntos. En todo caso, nos iríamos los dos. Me recordaron que era menor de edad. No podía pedir pasaporte ni salir del país sin permiso paterno. Dije que cruzaría la frontera a escondidas. Me preguntaron cuánta plata tenía para irme a vivir al extranjero. Me quedaba a duras penas para comprar cigarrillo unos días. El matrimonio y el pago del departamentito habían volatilizado el adelanto de Radio Panamericana, la venta de mi ropa y los empeños en la caja de pignoración. Ya estamos casados y eso no nos los van a quitar, decía la tía Julia, despeinándome, besándome, con los ojos llenos de lágrimas. Es solo unas semanas, a lo más unos meses. No quiero que te peguen un tiro por mi culpa. Durante la comida, la tía Olga y el tío Lucho fueron exponiendo sus argumentos para convencerme. Tenía que ser razonable. Ya había salido con mi gusto, me había casado, ahora debía hacer una concesión provisional para evitar algo irreparable. Debía comprenderlos. Ellos, como hermana y cuñado de la tía Julia, estaban en postura muy delicada ante mi padre y el resto de la familia. No podían estar contra ni a favor de ella. Nos ayudarían, lo estaban haciendo en esos momentos, y me tocaba hacer algo de mi parte. Mientras la tía Julia estuviera en Valparaíso, yo tendría que buscar algún otro trabajo. Porque si no, ¿con qué diablo íbamos a vivir? ¿Quién nos iba a mantener? Mi padre acabaría por calmarse, por aceptar los hechos. A eso de la medianoche mis tíos se habían ido discretamente a dormir y la tía Julia y yo estábamos haciendo el amor horriblemente, a medio vestir, con gran zozobra, los oídos alertas a cualquier ruido. Acabé por rendirme. No había otra solución. A la mañana siguiente trataríamos de cambiar el pasaje a La Paz por uno a Chile. Media hora después, mientras caminaba por las calles de Miraflores, hacia mi cuartito de soltero en casa de los abuelos, sentía amargura e impotencia, y me maldecía por no tener ni siquiera con qué comprarme yo también un revólver. La tía Julia viajó a Chile 2 días después en un avión que partió al alba. La compañía de aviación no puso reparo en cambiar el pasaje, pero había una diferencia de precio que cubrimos gracias a un préstamo de 1.500 soles que nos hizo nadie menos que Pascual. Me dejó asombrado al contarme que tenía 5.000 soles en una libreta de ahorros, lo que con el sueldo que ganaba era realmente una hazaña. Para que la tía Julia pudiera llevarse algo de dinero, vendí al librero de la calle La Paz todos los libros que aún conservaba, incluidos los códigos y manuales de derecho, con lo que compré $50. La tía Olga y el tío Lucho fueron al aeropuerto con nosotros. La noche anterior yo me quedé en su casa. No dormimos, no hicimos el amor. Después de la comida mis tíos se retiraron y yo, sentado en la punta de la cama, vi a la tía Julia hacer cuidadosamente su maleta. Luego fuimos a sentarnos a la sala, que estaba a oscuras. Estuvimos allí 3 o 4 horas con las manos entrelazadas, muy juntos en el sillón, hablando en voz baja para no despertar a los parientes. A ratos nos abrazábamos, juntábamos nuestras caras y nos besábamos, pero la mayor parte del tiempo la pasamos fumando y conversando. Hablamos de lo que haríamos cuando volviéramos a reunirnos,
cómo ella me ayudaría en mi trabajo y cómo, de una manera u otra, tarde o temprano, llegaríamos un día a París, a vivir en esa buhardilla, donde yo me volvería por fin un escritor. Le conté la historia de su compatriota Pedro Camacho, que estaba ahora en una clínica rodeado de locos, volviéndose loco él mismo sin duda, y planeamos escribirnos todos los días largas cartas, donde nos contaríamos prolijamente todo lo que hiciéramos, pensáramos y sintiéramos. Le prometí que cuando volviera yo habría arreglado las cosas y que estaría ganando lo suficiente para no morirnos de hambre. Cuando sonó el despertador a las 5, era todavía noche cerrada, y al llegar al aeropuerto de Limatambo una hora después, apenas comenzaba a clarear. La tía Julia se había puesto el traje azul que a mí me gustaba y se la veía guapa. Estuvo muy serena cuando nos despedimos, pero sentí que temblaba en mis brazos, y en cambio a mí, cuando la vi subir al avión desde la terraza, en la principiante mañana, se me hizo un nudo en la garganta y se me saltaron las lágrimas. Su exilio chileno duró 1 mes y 14 días. Fueron para mí 6 semanas decisivas en las que, gracias a gestiones con amigos, conocidos, con discípulos, profesores a los que busqué, rogué, fastidié, enloquecí para que me echaran una mano, conseguí acumular 7 trabajos, incluido, por supuesto, el que ya tenía en Panamericana. El primero fue un empleo en la biblioteca del Club Nacional que estaba al lado de la radio. Mi obligación era ir 2 horas diarias entre los boletines de la mañana a registrar los nuevos libros y revistas y hacer un catálogo de las viejas existencias. Un profesor de historia de San Marcos, en cuyo curso había tenido notas sobresalientes, me contrató como ayudante suyo en las tardes, de 3 a 5, en su casa de Miraflores, donde fichaba diversos temas en los cronistas, para un proyecto de una historia del Perú en el que a él le correspondían los volúmenes de Conquista y Emancipación. El más pintoresco de los nuevos trabajos era un contrato con la Beneficencia Pública de Lima. En el cementerio Presbítero Maestro existían una serie de cuarteles de la época colonial, cuyos registros se habían extraviado. Mi misión consistía en desentrañar lo que decían las lápidas de esas tumbas y hacer listas con los nombres y fechas. Era algo que podía llevar a cabo a la hora que quisiera y por el que me pagaban a destajo, 1 sol por muerto. Lo hacía en las tardes, entre el boletín de las 6 y el Panamericano, y Javier, que a esas horas estaba libre, solía acompañarme. Como era invierno y oscurecía temprano, el director del cementerio, un gordo que decía haber asistido en persona en el Congreso a la toma de posesión de 8 presidentes del Perú, nos prestaba unas linternas y una escalerita para poder leer los nichos altos. A veces, jugando a que oíamos voces, quejidos, cadenas, y a que veíamos formas blancuzcas entre las tumbas, conseguíamos asustarnos de verdad. Además de ir 2 o 3 veces por semana al cementerio, dedicaba a este quehacer todas las mañanas del domingo. Los otros trabajos eran más o menos, más menos que más, literarios. Para el suplemento dominical de El Comercio, hacía cada semana una entrevista a un poeta, novelista o ensayista en una columna titulada El hombre y su obra. En la revista Cultura Peruana, escribía un artículo mensual para una sección que inventé: Hombres, Libros e Ideas. Y finalmente otro profesor amigo me encomendó redactar para los postulantes a la Universidad Católica, pese a ser yo alumno de la rival San Marcos, un texto de educación cívica. Cada lunes tenía que entregarle desarrollado alguno de los asuntos del programa de ingreso, que eran muy diversos. Un abanico que cubría desde los símbolos de la patria hasta la polémica entre indigenistas e hispanistas, pasando por las flores y animales aborígenes. Con estos trabajos, que me hacían sentir un poco émulo de Pedro Camacho,
Logré triplicar mis ingresos y redondear lo suficiente para que 2 personas pudieran vivir. En todos ellos pedí adelantos y así desempeñé mi máquina de escribir indispensable para las tareas periodísticas, aunque muchos artículos los hacía en Panamericana. Y de este modo también la prima Nancy compró algunas cosas para acicalar el departamentito alquilado que la dueña me entregó, en efecto, a los 15 días. Fue una felicidad la mañana en que tomé posesión de esos 2 cuartitos con su baño diminuto. Seguí durmiendo en casa de los abuelos porque decidí estrenarlo el día que llegara la tía Julia. Pero iba allí casi todas las noches, a redactar artículos y a confeccionar listas de muertos. Aunque no paraba de hacer cosas, de entrar y salir de un sitio a otro, no me sentía cansado ni deprimido, sino por el contrario, muy entusiasta, y creo que incluso seguía leyendo como antes, aunque solo en los innumerables ómnibus y colectivos que tomaba diariamente. Fiel a lo prometido, las cartas de la tía Julia llegaban a diario y la abuelita me las entregaba con una luz traviesa en los ojos, murmurando: ¿de quién será esta cartita? ¿De quién será? Yo también le escribía seguido, era lo último que hacía cada noche, a veces marcado de sueño, dándole cuenta de los trajines de la jornada. En los días que siguieron a su partida, fui encontrándome, donde los abuelos, donde los tíos Lucho y Olga, en la calle, a mis numerosos parientes y descubriendo sus reacciones. Eran diversas y algunas inesperadas. El tío Pedro tuvo la más severa. Me dejó con el saludo colgado y me volvió la espalda después de mirarme glacialmente. La tía Jesús derramó unos lagrimones y me abrazó, susurrando con voz dramática: «Pobre criatura». Otras tías y tíos optaron por actuar como si nada hubiera ocurrido. Eran cariñosos conmigo, pero no mencionaban a la tía Julia ni se daban por enterados del matrimonio. A mi padre no lo había visto, pero sabía que una vez satisfecha su exigencia de que la tía Julia saliera del país, se había aplacado algo. Mis padres estaban alojados donde unos tíos paternos a los que yo no visitaba nunca, pero mi madre venía todos los días a casa de los abuelos y allí nos veíamos. Adoptaba conmigo una actitud ambivalente, afectuosa, maternal, pero cada vez que asomaba directa o indirectamente el tema tabú, palidecía, se le salían las lágrimas y aseguraba: «No lo aceptaré jamás». Cuando le propuse que viniera a conocer el departamentito, se ofendió como si lo hubiera insultado y siempre se refería al hecho de que yo hubiera vendido mi ropa y mis libros como a una tragedia griega. Yo la hacía callar diciéndole: «Mamacita, no empieces otra vez con tus radioteatros». Ni ella mencionaba a mi padre ni yo preguntaba por él, pero por otros parientes que lo veían, llegué a saber que su cólera había cedido el paso a una desesperanza respecto a mi destino y que solía decir: «Tendrá que obedecerme hasta que cumpla 21 años. Luego puede perderse». Pese a mis múltiples quehaceres, en esas semanas escribí un nuevo cuento. Se llamaba La Beata y el Padre Nicolás. Estaba situado en Grocio Prado, por supuesto, y era anticlerical. La historia de un curita vivaraz que, advirtiendo la devoción popular por Melchorita, decidía industrializarla en su provecho y con la frialdad y ambición de un buen empresario planeaba un negocio múltiple que consistía en fabricar y vender estampitas, escapularios, detentes y toda clase de reliquias de la beatita, cobrar entradas a los sitios donde vivió y organizar colectas y rifas para construirle una capilla y costear comisiones que fueran a activar su canonización a Roma. Escribí 2 epílogos distintos, como una noticia de periódico. En uno, los habitantes de Grocio Prado descubrían los negocios del padre Nicolás y lo linchaban, y en el otro, el curita llegaba a ser arzobispo de Lima. Decidí que elegiría uno u otro final después de leerle el cuento a la tía Julia. Lo escribí en la biblioteca del Club Nacional, donde mi trabajo de catalogador de novedades era algo simbólico.
Los radioteatros que rescaté del almacén de Radio Central, labor que me significó 200 soles extras, fueron comprimidos para un mes de audiciones, el tiempo que tardaron en llegar los libretos de la CMQ. Pero ni aquellos ni estos, como había previsto el empresario progresista, pudieron conservar la audiencia gigantesca conquistada por Pedro Camacho. La sintonía decayó y las tarifas publicitarias tuvieron que ser rebajadas para no perder anunciantes. Pero el asunto no resultó demasiado terrible para los genaros, quienes, siempre inventivos y dinámicos, encontraron una nueva mina de oro con un programa llamado Responda por 64.000 soles. Se propalaba desde el cine Le Paris y en él candidatos eruditos en materias diversas como automóviles, Sófocles, fútbol, los incas, respondían preguntas por cantidades que podían llegar hasta esa suma. A través de Genaro Hijo, con quien ahora muy de vez en cuando tomaba cafecitos en el Branza de la Colmena, seguía los pasos de Pedro Camacho. Estuvo cerca de un mes en la clínica privada del doctor Delgado, pero como resultaba muy cara, los genaros consiguieron hacerlo transferir al Larco Herrera, el manicomio de la beneficencia pública, donde al parecer lo tenían muy bien considerado. Un domingo, después de catalogar tumbas en el cementerio Presbítero Maestro, fui en ómnibus hasta la puerta del Larco Herrera con la intención de visitarlo. Le llevaba de regalo unas bolsitas de hierba luisa y de menta para preparar infusiones. Pero en el mismo momento que, entre otras visitas, iba a cruzar el portón carcelario, decidí no hacerlo. La idea de volver a ver al escriba en este lugar amurallado y promiscuo. En el primer año de universidad habíamos hecho allí unas prácticas de psicología, convertido en uno más de esa muchedumbre de locos, me produjo preventivamente gran angustia. Di media vuelta y regresé a Miraflores. Ese lunes dije a mi mamá que quería entrevistarme con mi padre. Me aconsejó que fuera prudente, no decir nada que lo violentara, no exponerme a que me hiciera daño. Y me dio el teléfono de la casa donde estaba alojado. Mi padre me hizo saber que me recibiría a la mañana siguiente, a las 11, en la que había sido su oficina antes de viajar a Estados Unidos. Estaba en el Jirón Carabaya, al fondo de un pasillo de losetas a ambos lados del cual había departamentos y oficinas. En la compañía Import Sport reconocí a algunos empleados que habían trabajado ya con él. Me hicieron pasar a la gerencia. Mi padre estaba solo, sentado en su antiguo escritorio. Vestía un terno crema, una corbata verde con motas blancas. Lo noté más delgado que hacía un año y algo pálido. «Buenos días, papá», dije desde la puerta haciendo un gran esfuerzo para que mi voz sonara firme. «Dime lo que tienes que decir», dijo él de manera más neutra que colérica, señalando un asiento. Me senté en el borde y tomé aire como un atleta que se dispone a iniciar una prueba. «He venido a contarte lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer», tartamudeé. Él permaneció callado esperando que continuara. Entonces, hablando muy despacio, para parecer sereno, espiando sus reacciones, le detallé cuidadosamente los trabajos que había conseguido, lo que ganaba en cada uno, cómo había distribuido mi tiempo para cumplir con todos y además hacer los deberes y dar los exámenes de la universidad. No mentí, pero presenté todo bajo la luz más favorable. Tenía mi vida organizada de manera inteligente y seria y estaba ansioso por terminar mi carrera. Cuando me callé, mi padre permaneció también mudo en espera de la conclusión. Así que, tragando saliva, tuve que decírsela. «Ya ves que puedo ganarme la vida, mantenerme y seguir los estudios». Y sintiendo luego que la voz se me adelgazaba tanto que apenas se oía, «Te he venido a pedir permiso para llamar a Julia. Nos hemos casado y no puede seguir viviendo sola». Pestañeó, palideció todavía más
y por un instante pensé que iba a tener uno de esos ataques de rabia que habían sido la pesadilla de mi infancia. Pero se limitó a decirme secamente: como sabes, ese matrimonio no vale. Tú, menor de edad, no puedes casarte sin autorización. De modo que si te has casado, solo has podido hacerlo falsificando la autorización o tus partidas. En ambos casos, el matrimonio se puede anular fácilmente. Me explicó que la falsificación de un documento público era algo grave, penado por la ley. Si alguien tenía que pagar los platos rotos por eso, no sería yo, el menor, a quien los jueces supondrían el inducido, sino la mayor de edad, a quien lógicamente se consideraría la inductora. Después de esa exposición legal, que profirió en tono helado, habló largamente, dejando transparentar poco a poco algo de emoción. Yo creía que él me odiaba, cuando la verdad era que siempre había querido mi bien. Si se había mostrado alguna vez severo, había sido a fin de corregir mis defectos y prepararme para el futuro. Mi rebeldía y mi espíritu de contradicción serían mi ruina. Ese matrimonio había sido ponerme una soga en el cuello. Él se había opuesto pensando en mi bien, y no como creía yo, por hacerme daño, porque ¿qué padre no quería a su hijo? Por lo demás comprendía que me hubiera enamorado, eso no estaba mal. Después de todo era un acto de hombría. Más terrible hubiera sido, por ejemplo, que me hubiera dado por ser maricón. Pero casarme a los 18 años, siendo un mocoso, un estudiante, con una mujer hecha y derecha y divorciada, era una insensatez incalculable, algo cuyas verdaderas consecuencias solo comprendería más tarde, cuando por culpa de ese matrimonio fuera un amargado, un pobre diablo en la vida. Él no deseaba para mí nada de eso, solo lo mejor y lo más grande. En fin, que tratase por lo menos de no abandonar los estudios, pues los lamentaría siempre. Se puso de pie y yo también me puse de pie. Siguió un silencio incómodo, puntuado por el tableteo de las máquinas de escribir del otro cuarto. Balbuceé que le prometía terminar la universidad y él asintió. Para despedirnos, después de un segundo de vacilación, nos abrazamos. De su oficina fui al correo central y envié un telegrama. Amnistiada. Mandaré pasaje brevedad posible. Besos. Me pasé esa tarde donde el historiador en la azotea de Panamericana, en el cementerio, devorándome los sesos para imaginar cómo reunir el dinero. Esa noche hice una lista de personas a las que pediría prestado y cuánto a cada uno. Pero al día siguiente trajeron donde los abuelitos un telegrama de respuesta. Llego mañana. Vuelo LAN. Besos. Después supe que había comprado el pasaje vendiendo sus anillos, aretes, prendedores, pulseras y casi toda su ropa. De modo que cuando la recibí en el aeropuerto de Limatambo, la tarde del jueves, era una mujer pobrísima. La llevé directamente al departamentito que había sido encerado y trapeado por la prima Nancy en persona y embellecido con una rosa roja que decía «Bienvenida». La tía Julia revisó todo como si fuera un juguete nuevo. Se divirtió viendo las fichas del cementerio que tenía bien ordenadas, mis notas para los artículos de cultura peruana, la lista de escritores por entrevistar para El Comercio y el horario de trabajo y la tabla de gastos que había hecho y donde teóricamente se demostraba que podíamos vivir. Le dije que después de hacerle el amor, le leería un cuento que se llamaba La Beata y el Padre Nicolás, para que me ayudara a elegir el final. Vaya, Varguitas, se reía ella mientras se desvestía a la carrera. Te estás haciendo un hombrecito. Ahora, para que todo sea perfecto y se te quite esa cara de bebé, prométeme que te dejarás crecer el bigote.